Este es el momento en el que un carguero chocaba contra un puente en Baltimore, en Estados Unidos. El puente, lo van a ver, cae completamente mientras varios vehículos circulaban por encima de él. Se calcula que unas 20 personas pueden haber caído al agua en este punto de Estados Unidos. Y esa que ven es la señal en directo ahora mismo, la que nos está llegando desde esta ciudad de Estados Unidos, donde continúan las labores de rescate para ver posibles supervivientes. El barco intentaba salir de la bahía de la ciudad para dirigirse al océano. No se saben las causas del choque. Ahí ven el barco varado contra ese pilar que ha provocado el derrumbe total de la estructura. ¿Qué tal? Buenos días. Enseguida haremos a este punto para conocer las últimas horas en el rescate de supervivientes y las razones que no se han desvelado para ese accidente. En las últimas semanas, por otro lado, hemos asistido a un goteo de casos de hombres que se autodeterminan mujer, con su palabra como único trámite necesario. Esto conlleva su inmediata reasignación con las especificidades y ventajas que se reservan para ellas, aunque sin alterar nada el estilo de vida que llevaban antes de tal declaración. Muchas voces claman contra lo que consideran un fraude de ley o directamente un borrado de derechos de las mujeres y niñas. El debate vuelve sobre la elección de género, si se protege por encima de la identidad de sexo. Los casos aislados no pueden elevarse a categoría y técnicamente hay que dar una respuesta dentro de la legalidad. En consecuencia, se toma en consideración la proposición de ley. Un debate en el que se ha impuesto por el momento que la ideología queer, la que entiende que la identidad de género prima sobre el sexo, inspire la ley trans vigente en nuestro país. El debate se vuelve sangrante ante los casos de hombres condenados por malos tratos que han cambiado su sexo registral, pasando a ser considerados legalmente mujeres y reclamando la atención contra el maltrato prevista para ellas. ¿Cómo se puede solucionar este efecto indeseado de la norma? ¿Redefiniéndola mediante reglamentos o directivas o derogándola? Enseguida hablamos de este tema. Y sigue creciendo el número de muertos por el atentado terrorista de la sala de conciertos de Moscú el pasado viernes. Ya son 139 las víctimas mortales. Son días de luto en aquel país, mientras el presidente Vladimir Putin admite que el atentado es obra de radicales islámicos, pero vuelve a insistir en vincular a Ucrania de cualquier manera con este ataque. El Kremlin insiste en que recaiga parte de la autoría del atentado de la sala de conciertos de Moscú sobre Kiev, a pesar de las confirmaciones de Reino Unido y de Estados Unidos. Sabemos que el crimen fue cometido por manos de islamistas radicales, dice Putin. Esta atrocidad puede ser solo un eslabón en toda una serie de intentos por parte del régimen neonazi de Kiev, quienes están en guerra con nuestro país desde 2014, afirma el presidente de Rusia. Francia, que ha elevado su nivel de alerta terrorista, también confirma la autoría de Estado Islámico. La información de la que disponemos nosotros, nuestros servicios de inteligencia, así como nuestros principales socios, indica de hecho que fue una entidad de Estado Islámico la que instigó y ejecutó este ataque, apunta el presidente de Francia. Hasta entonces Rusia había sido eficaz a la hora de detener a los oponentes de Vladimir Putin, pero fue tomada por sorpresa ante el tiroteo de Moscú. Esto está generando dudas sobre sus prioridades, recursos y recopilación de inteligencia. Por supuesto, el Kremlin necesita que esa historia sobre Ucrania sea cierta. Eso es lo que obviamente están intentando, apunta esta profesora de Relaciones Internacionales de Nueva York. Tras el ataque, Rusia ha incrementado los bombardeos sobre Kiev, también en Odessa y Kharkiv, cerca de la frontera con Rusia. A esta hora se enfrentan a graves cortes de suministro energético. Enfrentamiento diplomático entre Israel y Estados Unidos, incapaz ya este último de seguir justificando la escalada de violencia desatada por el gobierno de Netanyahu tras la masacre perpetrada por Hamás en territorio israelí. Los americanos han permitido con su abstención en la ONU una resolución que exige un alto el fuego inmediato en Gaza que conduzca a un alto el fuego permanente. También se pide la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes en manos de los terroristas de Hamás. 14 votes in favor, 0 vote against, 1 abstention.
The draft resolution has been adopted. Era el momento en el que se conocía el resultado de la votación. Por su parte, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, asegura que un alto al fuego puede comenzar de forma inmediata con la liberación del primer rehén. El embajador de Israel en la ONU quiso dejar claro que fue Hamás quien inició la guerra y que en ningún caso fue Israel. Israel did not start this war, nor did Israel want this war. E incluso su ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, salió ante los medios de comunicación para asegurar que Israel no puede detener la guerra mientras permanezcan más de 130 rehenes en Gaza. Y acto seguido canceló la visita de dos de sus principales asesores a Washington. Estados Unidos quedó perplejo ante esta decisión de Israel y el portavoz del departamento, Matthew Miller, aseguró que están dispuestos a ayudarles a conseguir la derrota de Hamás, pero sin causar daños civiles. Casi 6 meses después del estallido del conflicto de Gaza, más de 32.000 civiles inocentes han perdido la vida. A día de hoy, millones de personas siguen sumidas en una catástrofe humanitaria sin precedentes. Bueno, mientras tanto sigue creciendo la preocupación porque pueda llegar la hambruna, o por lo menos arraigarse, porque llegar en algunos puntos ya ha llegado en algunas zonas de Gaza. Vemos como las personas están buscándose la vida como pueden ante la falta de alimentos. Aquí, por ejemplo, vemos a varias de ellas alimentándose con caldos hechos con plantas silvestres para poder sobrevivir. Han pasado ya 5 meses desde el inicio de esta guerra, que ha provocado más de 32.000 fallecidos, y la ayuda alimentaria a las personas en la franja de Gaza no es ni mucho menos suficiente. Bueno, en el continente americano muchos problemas también en Haití, donde sus calles siguen siendo peligrosísimas y son habituales los tiroteos. Vean. Continúan las luchas entre bandas callejeras que son las que tienen el control. El gobierno prácticamente de la ciudad está en manos de las pandillas del país entero. Miles de personas han fallecido desde que se recrudeciera la situación, otras miles han tenido que dejar el país. Los grupos criminales han quemado esta semana cientos de coches y otros inmuebles, por los que la policía trata de reforzar la seguridad. Y también decisión importante en Venezuela. Corina Lloris, aspirante a candidata presidencial de la oposición, ha sido bloqueada a la hora de inscribirse como candidata opositora por parte del gobierno de Maduro. Uno de los motivos que ha alegado el Ejecutivo es su edad. Lloris tiene 80 años y que cuenta con otra nacionalidad. Ella niega ambos argumentos. No queda más remedio que respetar los tiempos. Bueno, ustedes saben que nosotros no nos vamos a salir ni de la ruta electoral ni nos vamos a salir de la Constitución. Y tú tienes que respetar lo que la Constitución establece y lo que tú puedes hacer o deshacer. Bueno, esto es Madrid, donde 2 jóvenes venezolanas residentes en nuestro país llevan 4 días en huelga de hambre, acampadas, ahí lo ven, en la puerta del consulado de su país, reivindicando su derecho al voto para esas próximas elecciones presidenciales que tendrán lugar en el mes de julio. Dicen que no han podido inscribirse en el registro electoral. Día 18 de este mes ellos tenían que haber abierto lo que es el registro electoral para podernos inscribir y no lo han aperturado hasta el día de hoy. Esto es algo que pasa en todos los consulados de Venezuela en el mundo. Somos más de 6 millones de venezolanos los que podemos votar en el extranjero, y si no nos registramos no vamos a poder votar. La imagen del día se ha producido esta misma mañana. Un barco portacontenedores que ha chocado y derribado el mayor puente de Baltimore, en Estados Unidos. Se está buscando a 20 personas desaparecidas que cruzaban con sus coches a esa hora, en torno a la 1:30 de la madrugada, a las 6:30 aquí en Canarias. La infraestructura ha colapsado totalmente, provocando la caída de varios coches alrededor. Ahí ven el momento del accidente y cómo el barco cae como una especie, el puente queremos decir, cae como una especie de Lego, de desmontable en ese punto. A esta hora continúan las labores de rescate con la ayuda de buzos y helicópteros. Los servicios de emergencia han podido rescatar a 2 personas. No se sabe cuántos vehículos cayeron al agua en ese momento. Una agua que ronda unas temperaturas de 9 grados. Está muy fría, por lo tanto.
Bueno, esta es la señal en directo. Esto es la imagen ahora mismo que podemos ver desde este lugar. Ahora, desde el mar, nos está llegando en este momento esa señal. El barco parece que intentaba salir de la bahía de la ciudad para adentrarse en el océano. No se saben todavía las causas del accidente. Vamos a seguir ofreciendo esas imágenes en directo mientras conectamos con nuestra colaboradora en Estados Unidos, María Rosman, que nos atiende desde Atlanta. ¿Qué tal, María? Buenos días. Hola, muy buenos días. Imágenes impresionantes, definitivamente, Roberto. La verdad es que sí, hemos visto el accidente, hemos visto hace un momento también imágenes desde el puerto de lo que queda de ese puente, que es prácticamente nada, y ahora la estamos viendo desde el mar. ¿Qué es lo último que se sabe de esta catástrofe en Baltimore, María? Bueno, fue cuestión de segundos en las que pudimos ver que ese puente completamente colapsó. Estamos hablando de un puente que realmente es una vía importantísima en Baltimore para la que es la circunvalación de la ciudad, lo que sería el cinturón de tráfico en esa zona, y por su parte, pues ya eso en sí causa bastante catástrofe dentro de una zona importante urbana. Pero todavía no se sabe, como decías antes, ni las causas. Se sabe que este barco con bandera de Singapur, por lo visto no hay ningún tipo de heridos en el barco, y todavía las autoridades están entrevistando e interrogando al personal del barco para saber qué fue lo que ocurrió, y obviamente pues todavía buscando a las personas que pudieron haber caído. Como lo dijiste antes, fueron bastantes los coches los que cayeron al agua. Las víctimas que han rescatado, las personas que cayeron, una salió ilesa, la otra está herida de gravedad, y todavía pues es cuestión de ver cuál es la extensión. No se sabe exactamente, María. Importante. Claro, no se sabe exactamente cuántos coches estaban cruzando, ¿verdad? En ese momento, aunque en las imágenes del derrumbe se observan algunas lucecitas, algunos coches cayendo al agua. Es impresionante. Sí, sabemos. A ver, lo bueno en este caso es que al ser la 1 de la mañana, 1:20 de la mañana, pues obviamente el tráfico es menor, pero te repito, es una vía bastante importante. Es el puente que está más exterior en cuanto a varios puentes que cruzan ese río en Baltimore, el que ya estaba más cercano al océano, pero aún así te digo, es una vía muy importante. En otra hora pudo haber sido muchísimo peor, y sin embargo, pues sí, obviamente es una tragedia. Es un puente que se construyó en 1977, lleva el nombre del creador de la letra del himno nacional de Estados Unidos, porque supuestamente pues estaba observando el bombardeo en 1841 de la ciudad, y en ese momento se creó ese himno, y por eso lleva ese nombre. Pero vamos, el alcalde de la ciudad dice que es una tragedia importante, ha declarado la situación de emergencia. Va al margen de las personas que están sufriendo la tragedia directamente, pues a causar bastantes perjuicios a la ciudad. Oye, María, ¿se sabe cuáles son las razones? ¿Se está especulando con alguna posibilidad, que haya sido un despiste, un fallo de cálculo? ¿Qué es lo que ha podido pasar para llevarse por delante el pilar de ese puente que ha provocado su destrucción? Pues realmente no se sabe, porque todavía estamos, yo creo que todavía las autoridades también en estado de shock. Principalmente la tarea ahora es de rescate, de buscar a las víctimas, las personas que han caído al agua en esas temperaturas gélidas, y obviamente caer dentro de un vehículo también tienes el impacto. En fin, hay muchas situaciones en las que estas personas pues es bastante probable que hayan perdido la vida, pero yo creo que al mismo tiempo se están llevando a cabo esas labores de investigación, pero creo que están ahora mismo en un segundo plano en comparación con la gravedad humana del asunto. Bueno, esa es la caída del puente, y estábamos viendo imágenes en directo, ahora mismo desde la propia superficie del río donde se están llevando a cabo. Ahí están las labores de rescate, y ahí vemos el barco también todavía con parte de la estructura. El carguero es enorme, el choque ha sido brutal, y ahí vemos incluso parte de la estructura del puente encima de ese barco que ha provocado la catástrofe. Bueno, otro asunto, un plazo que se cumplía hoy para que Donald Trump pagara una fianza. A la entrada de los juzgados les veíamos hacer este gesto. Bueno, diciendo que no iba a decir nada raro en él, mostrándose desafiante como siempre. Trump consiguió ayer 2 victorias. Por un lado, 10 días más para pagar, y por otro, una importante rebaja de la cantidad que tenía que abonar. El juzgado ha dicho que menos de la mitad prácticamente, ¿verdad, María? 4, 5, 6, 7, 8...
465 millones a 464 millones a 175 es importante. Había dicho el expresidente que no tenía forma de pagarlo y Leticia James, la fiscal, pues estaba ya empezando a hacer sus cuentas, a ver de qué manera iban a liquidar las propiedades del anterior presidente para poder hacer para de alguna manera poder hacer frente a este pago impresionante, ¿no? El presidente anterior, el expresidente, había dicho que iba a tener que vender sus propiedades a precios ridículos y bueno, eso se tomó en cuenta y se le dieron 10 días más. Es decir, yo creo que en este momento toda esa idea de que había que buscar la forma de liquidar sus propiedades para que pudiera hacer frente a la fianza, pues yo creo que dentro de 10 días no va a ser necesario, podrá hacerlo con... Claro, pero no hay sé si con una tanta mala tranquilidad, noticia pero para Trump, dentro de haberse salido con la suya respecto a estos temas, queda otra parte en la que no, o a un juez al que no ha conseguido de alguna manera convencer o intimidar, elíjase la palabra que quieran. Y es ese juicio por su relación con una actriz pornográfica a la que pagó, al parecer, con fondos para la campaña electoral y que ahí sí no ha logrado aplazamiento, se va a vislumbrar durante el mes de abril y claro, ahí van a salir a la luz pues todas las cuestiones que rodean, más o menos escabrosas, un juicio de estas características, de carácter sexual. Efectivamente, bueno, el juez Juan Merchan no parecía muy impresionado por las palabras del abogado de Trump cuando dijo que tenía que presentar miles y miles de documentos. Digo, a estas alturas, ¿a quién estás echando la culpa? Le estás echando la culpa a la oficina del fiscal, esto no me parece normal. O sea, empezó de alguna manera a decir, vamos a ver, vamos a hacer las cosas como hay que hacerlas, no me voy a ablandar. El 15 de abril empezamos a formar el jurado para este juicio, lo cual pues no sentó bien al presidente Trump, que ayer pues vivió una auténtica montaña rusa de emociones, exactamente. María, otro asunto importante. Hoy el Tribunal Superior de Justicia de Londres decide el futuro del creador de Wikileaks, Julian Assange. Anunciará si se le extradita a Estados Unidos, si se activa esa extradición. De lo contrario, podría volver a recurrir su caso en Londres. Se le reclama por 18 delitos de espionaje e intrusión informática en Estados Unidos. ¿Qué le puede pasar a Assange si la Corte de Londres decide que es extraditable? Bueno, yo entiendo que la Corte ya acaba de decir que le van a dar la oportunidad a Assange de apelar y que depende de que Estados Unidos pueda ofrecer pruebas de que se le va a respetar los derechos de la primera enmienda de la Constitución y no se le va a aplicar la pena de muerte, que sería el destino bastante probable al que se enfrentaría Assange de ser extraditado. Entonces, esos son los últimos datos que yo tengo, muy recientes, pero en principio sí, la idea es que esto se pone ahora mismo una victoria para Assange, si es así, y se confirma que realmente la Corte en el Reino Unido le ha dado este beneficio a Assange, que sería un revés para lo que es la justicia estadounidense, que entiende que si bien la creación de Wikileaks y el hecho de que haya publicado esta información es parte de su derecho a la libertad de prensa, también puso en peligro la vida de muchísimas fuentes, llamémoslo así, de Estados Unidos alrededor del mundo que se han visto expuestas con el nombre de muchísimos de estos operativos, de estos informantes de la red, pues ya la última hora, María, la última hora es que le da 3 semanas, es lo que estamos viendo, 3 semanas a Estados Unidos para que limiten y definan pues las garantías sobre el juicio que pudiera tener Assange, lo cual pues efectivamente judicialmente es un pequeño tirón de orejas, un pellizcón a la justicia estadounidense por parte de la justicia británica. Veremos lo que ocurre, 3 semanas más de tiempo en torno a este asunto, larguísimo asunto de posible espionaje o no. María, lo dejamos aquí, muy atentos a ese accidente en Baltimore con el que comenzábamos esta conversación. Gracias. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Buenos días. Bueno, otro asunto del que se habla, el debate está muy vivo en torno a la reasignación de género. La Alianza contra el Borrado de las Mujeres pide la derogación de la ley trans después de conocer varios casos de maltratadores que han pedido figurar como mujeres en el registro. La plataforma feminista ya alertaba de la inseguridad jurídica de esta ley antes de su aprobación.
El Ministerio de Igualdad cifra en 5.100 los cambios de sexo en los registros civiles desde que se aprobó la conocida como Ley Trans hace un año. La Comunidad de Madrid asegura que ha detectado 6 casos de hombres que figuran en el sistema Biogen como agresores machistas y que han realizado ese cambio registral del sexo. Los casos aislados no pueden elevarse a categoría. Estamos valorándolo porque no es fácil y técnicamente hay que dar una respuesta dentro de la legalidad, lógicamente. En Andalucía, otro condenado por violencia machista a 2 exparejas se ha inscrito como mujer en el registro y ha pedido el indulto. Esta persona en ningún momento da indicios de que se sienta así, es que en absoluto, al contrario, es una persona homófoba, sexista, es una persona, ya te digo, con maldad. Creo que es un cachondeo hacia la figura de la mujer. Me parece increíble cómo el gobierno, consciente, permite algo así, algo que se queda ahí en el aire, que deja una puerta abierta. Yo lo digo, esto es una carta blanca a un maltratador. En Ceuta, 39 hombres han pedido figurar como mujeres en el registro, 37 son policías y militares, profesiones que requieren distintas pruebas para hombres y mujeres. Expertas y colectivos feministas ya advertían de estos riesgos antes de la aprobación de la ley trans. Ahora la Alianza contra el Borrado de las Mujeres pide su derogación. Bueno, hay muchos casos conflictivos de esta naturaleza en el entorno deportivo, en el acceso al empleo público, en las ventajas a mujeres en el empleo, pero quizá los más alarmantes sean en el ámbito de protección a las víctimas de violencia machista. Hablamos con Ángeles Álvarez, es consultora de políticas de igualdad y miembro de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Buenos días. Bueno, empecemos por los casos que hacen chirriar los efectos de esta ley. Algunos los destacan ustedes, hombres agresores registrados en el sistema Biogen, el sistema de protección para víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja, que demandan protección, estos antes hombres, ahora mujeres, para cambiar su condición registral. Bueno, en realidad quien lo ha puesto encima de la mesa es la Comunidad de Madrid, los servicios de la Comunidad de Madrid que trabajan precisamente con víctimas, tanto casas de acogida como los puntos de observatorio de protección para mujeres y menores que son víctimas y verdaderamente, bueno, nosotras sorprendidas no estamos, esto quiero decirlo, porque efectivamente, como habéis anunciado suficientemente en la crónica, la Alianza contra el Borrado de las Mujeres alertó de que esto iba a ocurrir y bueno, aquí está. Hemos oído también a la ministra decir que estos son casos puntuales, que no obligarían en principio a derogar la norma. ¿Por qué no está de acuerdo? No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque primero tenemos un problema de datos y de información. Verdaderamente el número de 5.000 y pico que ha dado el Ministerio hasta el momento hace referencia exclusivamente a los juzgados a los registros civiles informatizados, que no sabemos exactamente cuántos son. Por tanto, no tenemos información real sobre el número de personas que han solicitado el cambio registral del sexo. Y nosotras lo que hemos venido denunciando de forma sistemática desde que se inició todo este proceso es que había una gran inseguridad jurídica cuando se implementa una ley que dice que cualquiera puede hacer el cambio registral de su sexo en el registro civil. Evidentemente, sin condiciones, sin justificación de ningún tipo. Ese concepto de autodeterminación registral del sexo que incluye la ley es el motivo de esta inseguridad jurídica que trae este y muchos otros problemas. ¿Cree que no está cubierta la ley frente al posible fraude de ley que se pueda dar? Es decir, aprovechar una norma para buscar un efecto contrario al que se estaba deseando. Pero no, es que no hay un aprovechamiento de la norma, es que la norma es el fraude. El problema es que cuando tú haces una ley en la que dices que hay una autodeterminación registral del sexo, estás permitiendo que cualquiera, con razones o sin ellas, haga un cambio registral de ese sexo. Usted puede ir mañana y hacerlo y no le van a pedir ni un solo papel. Yo puedo ir mañana y no me van a pedir ni un solo papel. Es mi voluntad. Esta es una ley, en ese sentido, absolutamente atípica, porque todas las leyes tienen sistemas garantistas que esta no tiene.
Esta tiene además muchos otros problemas. Habéis mencionado en la crónica las cuestiones referidas al deporte, donde también se genera una gran inseguridad jurídica para las mujeres deportistas y sobre todo una injusticia grave, ¿no? Porque finalmente estás compitiendo con personas que tienen ventaja competitiva y esto no se trata de que haya sectores que sean transfobos ni nada de esto. Quienes estamos planteando estas cuestiones y estos problemas que genera la ley, lo que estamos es tratando de proteger a la infancia, de proteger los derechos que tienen las mujeres deportistas y en este caso, con esta asociación y estos varones autoidentificados como mujeres, tratando de proteger a las víctimas contra de violencia machista. Hablando de Tenemos protección, que tener en cuenta... Ángeles, por ejemplo, sí, es un ejemplo que se puede dar. Le planteo, si una mujer denuncia a su presunto agresor y este ha cambiado su género, podría incluso la agredida quedar fuera de la especial protección de la ley de violencia de género, ¿no? Pero, discúlpame, es que no cambian su género. Lo que cambian es su sexo registral. Porque todos estos varones a los que os estáis refiriendo son personas que han ido al registro, han cambiado el sexo registral, no han cambiado el aspecto físico, no han cambiado el nombre, no cambian comportamientos, no cambian absolutamente nada, porque la ley así lo dice. No solamente eso, sino que la ley dice, es mucho más grave. La ley lo que viene a decir es que aunque no haya todos esos cambios, el reconocimiento de esa nueva identidad es incuestionable y que aquel que la cuestione está sujeto a multas millonarias. Por tanto, es una ley inquietante, por lo menos inquietante. Y no tiene razón la ministra cuando indica que aquí estamos ante una situación excepcional. Esto no es una situación excepcional. Este grupo, además de varones, está intentando hacer dos cosas. Una, poner de manifiesto las contradicciones de la norma, cosa que, bueno, a nosotras nos parece estupendo, pero no somos ignorantes de cuál es el otro objetivo que tienen. Y el otro objetivo que tienen es poner en cuestión las políticas públicas de igualdad que implementaron acciones positivas para tratar de que los avances de las mujeres en temas de empleo y otras cuestiones, acceso en general a ámbitos que tradicionalmente habían sido restringidos para ellas, tengan ese acceso. Por tanto, el objetivo que tienen está claro. Por un lado, poner en cuestión las contradicciones de la norma, por otro lado, poner en cuestión las políticas públicas de igualdad. Bueno, pues ahí queda este debate que va a seguir abierto, pero que resulta interesantísimo. Ángeles, y le agradezco que nos haya prestado su tiempo. Volveremos a hablar seguramente de ello. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Bueno, muy pendientes, como decimos hoy, de lo que está pasando en Baltimore, en Estados Unidos. Hace muy pocas horas un barco chocaba contra un puente. Ahí ven la imagen, la secuencia, y cómo ese puente cae como un castillo de naipes, después justo de ese choque. Sobre ese puente estaban circulando varios vehículos, hay 20 personas a las que se está buscando en estos momentos. Se ha encontrado a una persona herida, a otra prácticamente ilesa, pero siguen las labores de búsqueda, aunque no se saben exactamente cuántos vehículos circulaban por ese puente, muy transitado siempre en aquel lugar. El FBI va a estudiar el incidente, descarta a priori, eso sí, un atentado terrorista, pero no se saben tampoco las causas de ese choque, por qué ese barco no vio o no pudo evitar ese pilar del puente. Si se trató de un despiste, de un fallo de cálculo, todo sobre las razones del accidente son hipótesis por el momento. Bueno, les seguiremos contando todo lo que está ocurriendo en este lugar porque se está produciendo el rescate de esas personas en este momento, y hablaremos también de otro tema que ha revuelto la relación entre las comunidades autónomas en nuestro país. El anuncio del gobierno catalán de aspirar a tener un régimen fiscal parecido al vasco o al navarro, que es lo mismo, gestionarse todos sus impuestos, ha provocado muchas reacciones, entre otros de la propia agencia tributaria. Vemos los detalles en unos minutos. Una aportación fijada bilateralmente, sometida a unos objetivos y limitada en el tiempo.
Imagen en directo de nuevo de ese lugar del accidente de un buque contra un puente que ha provocado el derrumbe total de esa infraestructura en la ciudad de Baltimore, en el estado de Maryland, en Estados Unidos. Se está buscando a 20 personas que podrían estar circulando en sus vehículos por encima de ese puente en el momento del derrumbe. No se sabe exactamente cuántas personas había, es un puente muy transitado, pero por suerte la hora, la 1:30 de la mañana, hacía que no lo estuviese tanto. Ese es el barco que ha provocado la catástrofe, está ahí varado contra ese poste con el que chocó y por el momento se desconocen las causas. Estamos viendo imágenes en directo, ahora por aire, en otros momentos desde tierra y también desde el mar, en la que podemos observar las labores de rescate, y aquí pueden hacerse una idea de la salida de ese río enorme de la bahía de Baltimore en dirección al océano, que es hacia donde se dirigía el barco que provocó el accidente. Bueno, seguimos atentos a esta noticia que se está produciendo en este momento, y en este punto nos vamos a la capital de España. Hoy está previsto un Consejo de Ministros que, entre otros asuntos, hablará sobre una iniciativa del Parlamento de Cataluña, que ya ha advertido de que aprobará una iniciativa para pedir la independencia unilateralmente. Silvia Mascareño, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué prevé hacer el Ejecutivo en caso de que se produzca, de que se apruebe esa normativa? Pues el Gobierno ya lo anunció ayer y hoy lo hace oficial el Consejo de Ministros. Va a recurrir al Tribunal Constitucional esa iniciativa legislativa popular que pide la independencia de Cataluña. Esa iniciativa se tramitó el pasado mes de febrero, pasó el filtro de la mesa del Parlamento gracias al apoyo de Junts, de la CUP, y a pesar de la abstención de Esquerra y del rechazo de los socialistas catalanes, del PSC. Este tipo de iniciativas no son nuevas, pero sí que es la primera vez que pasaban el filtro de la mesa del Parlamento. El Gobierno, a través de esa decisión del Consejo de Ministros, quiere paralizarla porque entiende que vulnera al menos 6 artículos de nuestra Carta Magna. Cataluña también quiere una independencia económica, reclama gestionar el 100% de los impuestos que se recaudan en esa comunidad. Chicos. Dice el presidente catalán, Pere Aragonés, que Cataluña debe tener una financiación justa y que eso pasa por crear un régimen propio al estilo del llamado cupo vasco. Un sistema propio, un sistema de financiación singular que sea la base de una nueva relación bilateral entre el Estado español y Cataluña. Un sistema de financiación donde la Generalitat recaude y gestione todos los tributos que genera Cataluña. Bueno, pero ¿qué es el tan nombrado cupo vasco y por qué los independentistas quieren un cupo catalán? Vamos a ver en qué consiste ese concierto económico implantado en País Vasco y Navarra. Antonio Cárdenes, a ver, ¿qué es el cupo vasco? Cuéntanos. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Pues digamos en pocas palabras que es una rareza dentro de los sistemas económicos europeos, incluso de todo Occidente, y que solo se justifica en el caso del País Vasco y Navarra por esas cuestiones históricas. Esto nació en el siglo XIX. En la actualidad, el cupo vasco, que también afecta a Navarra, significa que esas dos comunidades autónomas recaudan el 100% de los impuestos que en el resto de comunidades autónomas corresponden al Estado. Ellos recaudan, ellos liquidan, ellos gestionan ese dinero, pero lo que no hacen es legislar sobre esos impuestos. Eso sigue correspondiendo al Estado. En este caso, País Vasco y Navarra lo que tienen es un cupo. Esa palabra cupo significa el dinero que esas comunidades autónomas tienen que devolver después al Estado. De todo lo recaudado entre País Vasco, Navarra y el Estado español se fija un cupo anual, una cantidad de dinero en función de unos porcentajes que tiene que devolver cada año esas comunidades autónomas al Estado. Ocurre que ese cupo, que se va fijando cada 5 años, también depende en muchos casos de la necesidad que tenga el gobierno para tener mayoría parlamentaria, y de ahí que a veces ese cupo pues no sea todo lo que ese porcentaje dice que tiene que ser. Claro, en estos impuestos, disculpa Roberto, te iba a decir que en estos impuestos claves, para no hablar de impuestos así en abstracto, ahí en esos impuestos están el IVA, por ejemplo, el impuesto de sociedades o el impuesto de la renta, o sea que son impuestos importantes. Desde luego, pero el País Vasco y Navarra representan aproximadamente el 8% de la economía de nuestro país. ¿Cuánto representa Cataluña y qué significaría, Antonio, que se aprobara una soberanía fiscal en esa comunidad autónoma? Claro, en el caso del País Vasco y Navarra, hombre, un 8% no es que sea una cantidad despreciable, pero es que estamos hablando de que Cataluña, en cuanto a población, en cuanto a actividad económica, supone el 20% de la economía española, así que
que la cantidad es bastante importante. Hablamos de que Cataluña aporta cada año a esa hucha del sistema de reparto de las comunidades autónomas unos 2.000 millones de euros. Dicen los expertos que esa hucha, que el resto de comunidades autónomas podríamos sobrevivir en ese reparto sin esos 2.000 millones de euros. Pero es que estamos hablando de que Cataluña o el Estado recauda en Cataluña 20.000 millones de euros en impuestos, y quitarle al Estado esos 20.000 millones de euros sí que podría suponer un problema un poco mayor. Gracias, Antonio. Hablamos con Ana de la Herrán. Es presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda, que se han manifestado en contra de esta posible disposición. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. Hola, buenos días a todos. Bueno, la primera cuestión. ¿El cupo vasco y navarro suponen un precedente para que cualquier comunidad autónoma reclame lo mismo para sí? En principio no tiene por qué suponer un precedente, porque, como hemos advertido también cuando hemos hablado de este tema, los regímenes de concierto y de convenio en el territorio del País Vasco y de Navarra tienen un anclaje constitucional, es decir, están previstos en la Constitución. Lo que no está previsto en la Constitución es un régimen de este estilo aplicable al resto de las comunidades autónomas. Por lo tanto, en principio no tiene por qué ser un precedente, porque no está previsto, como digo, para el resto de las 15 comunidades autónomas que están dentro de lo que llamamos el régimen común. Por eso el sistema de financiación autonómico está basado en dos financiaciones, ¿no? Por una parte, la de los regímenes que comentáis de concierto y convenio, y por otra parte, el régimen de las comunidades autónomas común, que es precisamente el régimen establecido para el resto de las 15 comunidades autónomas, entre las cuales está Cataluña. Por eso entendemos que no tiene por qué ser ningún precedente. ¿Ustedes calculan que habría que pasar todos los recursos del Estado, de la agencia estatal, a la agencia tributaria catalana? ¿Sería la desaparición de la agencia estatal en aquella comunidad autónoma? Bueno, directamente se demanda, evidentemente, porque es lo que piden, ¿no? Una independencia fiscal que implica no solo la recaudación, sino, en definitiva, la gestión. Por lo tanto, traspaso de esos funcionarios, o no sé cuál es la demanda exactamente que se pide, pero realmente eso implica la desaparición de la agencia tributaria estatal en el territorio de la comunidad autónoma de Cataluña. Por lo tanto, nosotros también advertimos de las consecuencias derivadas, no solo desde el punto de vista de la gestión de inspección y de recaudación, sino también de los funcionarios que están allí y que, en fin, tendrían que darles una solución a estos funcionarios. Desde luego, son funcionarios que han opositado al cuerpo estatal y no son funcionarios que han opositado al cuerpo de la comunidad autónoma. Por lo tanto, también ahí origina un problema pues esta creación de esta independencia fiscal. Claro, muchos ignoramos a lo mejor hasta qué punto también los impuestos responden a una idea de reequilibrio de la riqueza. Es una idea de solidaridad en un territorio único que sería el nuestro, el de nuestro país. Dar esa soberanía fiscal supone que esa solidaridad dejaría de cumplirse, que ya no se repartirían los fondos entre los territorios, las comunidades, las personas más necesitadas. Pues tal como se están planteando, sí, yo creo que se entiende muy bien con un ejemplo que afecta al ámbito personal. En el ámbito de la renta de las personas físicas hay una progresividad. Por lo tanto, quienes ganan más tienen que contribuir más al sostenimiento de los gastos públicos, que es lo que recoge además nuestro artículo 31 de la Constitución. Bueno, pues de la misma manera también tiene que haber pues una solidaridad y una progresividad por aquellas comunidades autónomas que ganen más, que sean más ricas que con respecto a otras comunidades autónomas. Y esa idea yo creo que quizás puede ayudar a entender un poco lo que nosotros queremos trasladar al conjunto de los ciudadanos, ¿no? Que aquellas comunidades que ganen más tienen que participar más en el sostenimiento de los gastos públicos que las que, evidentemente, sean pues tengan una situación económica peor que las más ricas, ¿no? Entonces, esa es un poco la filosofía que está detrás. Por lo tanto, nosotros entendemos que esto, además, todos los problemas que conlleva y como hemos señalado también en la rueda de prensa de ayer, pues también, evidentemente, afecta al principio de solidaridad y de reparto equitativo de la renta y de la riqueza en nuestro país. Claro, Ana, por último, ustedes han dado una rueda de prensa efectivamente para advertir de esto, pero aparentemente esa posibilidad es inconstitucional. ¿No les basta a ustedes con ese freno, con ese muro, digamos, para estar tranquilos, para saber que no se va a ceder ante esa exigencia de los independentistas? Bueno, pues nosotros como técnicos tenemos que advertir de las consecuencias. No sabemos lo que va a pasar y qué decisiones se tomarán, pero tenemos que advertir de las consecuencias desde el punto de vista legal
y desde el punto de vista de la realidad fáctica, es decir, las consecuencias derivadas precisamente de una independencia fiscal en Cataluña son graves en el sentido de que afectaría a los ciudadanos desde el punto de vista de la aplicación del sistema tributario, toda la labor que hace la agencia tributaria en información y asistencia y gestión de los impuestos, y desde el punto de vista de la lucha contra el fraude. Y nosotros, como técnicos, tenemos que advertir y no valoramos las decisiones políticas. Pues Ana de la Herrán, muchas gracias por habernos atendido en esta mañana. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Bueno, enseguida llegan nuestros compañeros de Ponte al Día. Pedro, Wendy, ¿qué tal? ¿Cómo va la mañana? Cuéntenos. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días. Todo listo ya para comenzar Ponte al Día en tan solo unos minutos. Hoy ya vamos a estar siguiendo muy de cerca todas esas procesiones que van a tener lugar durante todos estos días de Semana Santa. Vamos a estar en concreto en dos lugares donde se viven estos días con mucha devoción, con mucho fervor. En concreto en Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria, y también en San Cristóbal de la Laguna. También nos haremos eco de las denuncias vecinales. Vamos a estar en dos puntos claves, en el barrio del Perú, en Santa Cruz de Tenerife. Allí los vecinos denuncian el miedo con el que viven debido a los sucesivos robos, y también vamos a estar en la carretera de Chile, en Las Palmas de Gran Canaria. Allí los vecinos también se quejan de la inseguridad debido a la alta velocidad a la que pasan los vehículos por esa zona. Y hoy vamos a contar aquí en Ponte al Día con un testimonio de verdadera superación. Domingo Pulido es un exjugador de baloncesto en silla de ruedas y ahora también piloto de rally. Tiene un lema que todos deberíamos de grabarnos a fuego. Si me dicen que no puedo, les digo que observen cómo lo hago. Una historia que sin lugar a dudas nos va a hacer reflexionar a todos y cada uno de nosotros. Sí, no va a dejar indiferente a nadie. Bueno, la Dana ha dejado bastantes precipitaciones en el archipiélago, pero suficientes para calmar la sed de agua que tenían nuestros campos, que tenían nuestras presas, embalses, balsas. Vamos a hacer una radiografía del aprovechamiento de agua que tenemos en nuestro archipiélago. Estos y otros asuntos, ya saben, como siempre, en tan solo unos minutos, pues aquí, para ponerles al día hasta las 2:30 de la tarde. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, pues nosotros, para buscar otra imagen, otra perspectiva de esta jornada, nos vamos a fijar en la fabricación de puros, una de las industrias más importantes en Cuba. A pesar de las inclemencias meteorológicas, los ingresos de una de las principales fábricas habaneras ha crecido más del 30% en el último año. La compañía es de titularidad pública y privada a partes iguales, vean. El principal fabricante de puros de Cuba dispara sus ventas. Los exclusivos cigarrillos que una vez estuvieron reservados como obsequios para diplomáticos extranjeros por parte del gobierno, ahora triunfan especialmente en mercados como China. España, Suiza, Alemania y Gran Bretaña también son grandes compradores. En el año 2023 alcanzamos la cifra récord de ingresos de 721 millones, que representa un crecimiento del 31% frente al año 2022 a tipo de cambio constante, y es un crecimiento impresionante. Las ventas han aumentado incluso mientras los productores cubanos luchaban por recuperarse del huracán Ian de 2022, que arrasó la infraestructura y devastó áreas de cultivo en un país que ya sufre su peor crisis económica en décadas. La compañía, que pertenece al gobierno cubano y a un grupo de inversores asiáticos al 50%, ha asegurado que mantendrá todo su proceso de producción en Cuba para conservar la denominación de origen protegida. Bueno, vamos ya con la previsión del tiempo para las próximas horas. Edgar Cedrés, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Roberto. Cuéntanos, ¿cómo viene la cosa? ¿Vuelven las lluvias o por ahora seguimos así? Bueno, pues hoy comenzamos la jornada con algunas precipitaciones débiles por el norte de las islas. También ha llovido un poquito en la isla de Lanzarote, pero las cantidades más destacables por el norte de La Palma o en la zona de los altos del Valle de la Orotava, con algún registro por encima de los 10 litros por metro cuadrado. Vamos a ver la imagen de satélite porque hoy nos cruza los restos de un frente bastante fragmentado. Vemos nubosidad dispersa en todo el archipiélago, la más compacta a esta hora de la mañana, la cara norte de las islas más montañosas, también afectando a puntos de Lanzarote y de Fuerteventura, y esa nubosidad con ese viento del norte-noroeste va a seguir afectando principalmente a las vertientes norte. Por otro lado, se genera nubosidad de evolución bastante abundante también en el sureste de Gran Canaria, municipios de las medianías del sur de la isla de Tenerife, y cabe la posibilidad que también se registren algunas precipitaciones. De hecho, vamos a verlo a través del mapa de lluvia acumulada, ese modelo que nos refleja que a lo largo de la tarde van a seguir esas precipitaciones afectando principalmente a la cara norte de las islas más montañosas, nubosidad de evolución que también nos puede dejar algún chubasco disperso en zonas del sureste de la isla de La Palma, medianías del sur de la isla de Tenerife y también por el sureste de la isla de Gran
Gran Canaria. Si vemos la previsión para la jornada de hoy, aparte de esa nubosidad y esas precipitaciones, a destacar también las fuertes rachas de viento. Tenemos viento de componente norte con rachas que, por ejemplo, ya en Izaña, las cumbres de Tenerife, han superado los 90 km por hora. También en la zona de Alto Igualero, en torno a los 80 km por hora, en las cumbres de la isla de La Gomera. En la dehesa, en el Hierro, también 75 km por hora. Y ambiente variable con abundante nubosidad, precipitaciones sobre todo, como decimos, afectando a zonas del norte, medianías del sur. El ambiente más soleado hoy, quizás durante la tarde, en puntos del sureste de la isla de Fuerteventura y de Lanzarote, y por el suroeste de las islas más montañosas. ¿Qué es lo que va a suceder de cara a mañana? Pues vamos a empezar viendo una animación de viento, porque el viento va a perder intensidad de cara a mañana por la tarde. Todavía quedarán intervalos de fuerte en los canales entre las islas, aunque, como decimos, mañana por la tarde poco viento, el más intenso en cumbres de La Palma o de la isla de Tenerife, a la espera de que en la jornada del jueves, sobre todo al final de la tarde, aumenten esas rachas de viento. Viento que de cara al jueves va a girar al suroeste, porque van a llegar cambios, llegará un nuevo sistema frontal asociado a una nueva borrasca que ya lo ven de cara a últimas horas del jueves, y sobre todo al viernes podría complicar la situación en el archipiélago. Si nos fijamos en las temperaturas, hoy ambiente fresco, mañana subirán ligeramente los termómetros, nos cruza ese sistema frontal en la jornada de hoy, mañana jornada de transición y los cambios vuelven el jueves y sobre todo el viernes. Se descuelga una zona de inestabilidad, una profunda vaguada que genera una perturbación en la península ibérica, también en las islas británicas. A nosotros que nos va a afectar es un sistema frontal que nos proporcionará más nubosidad y también fuertes rachas de viento. De momento, antes de esos cambios de cara al jueves y al viernes, nos quedamos con la previsión de cara a mañana, porque las nubes volverán a ser las protagonistas durante la mañana por el norte, aunque van a dar paso al sol, y durante la tarde, sobre todo nubosidad de evolución que se generarán en zonas de interior de las islas más montañosas, puntos del sureste de Lanzarote y de Fuerteventura, aunque en principio de cara a mañana las precipitaciones van a ser poco importantes. Tendremos que guardar el paraguas mañana, también el jueves, pero Roberto, si se cumple la previsión, en la jornada del viernes tocará volver a sacarlo en diferentes puntos del archipiélago, y también mucha precaución en la costa, porque estamos en situación de prealerta por fenómenos costeros, así que mucha precaución si decidimos acercarnos sobre todo a las playas del norte de las islas. Venga, eso sobre todo, precaución en el mar, por si muchos se acercan estos días a la costa. Gracias, Edgar. Buenos días. Bueno, pues nos vamos a despedir como hemos comenzado, con las imágenes de ese accidente terrible en Baltimore, el choque de ese barco contra un puente, uno de los más transitados de la ciudad, y que provocaba el derrumbe completo de toda la estructura. Ahí ven cuando el carguero chocaba con ese puente, mientras varios vehículos además circulaban encima. 20 personas podrían haber caído al agua. Esta es la señal ahora en directo que nos está llegando desde allí. El barco que ha provocado el accidente, ese portacontenedores que se dirigía al océano, chocó contra el pilar, se mantiene ahí, parte de la estructura del puente además ha caído encima, y suponemos que la investigación requiere de entrada que se mantenga inmovilizado. El puente ya no existe, y en lo que podemos ver también continúan desarrollándose las labores de búsqueda de las personas que han podido caer en medio de esa estructura, que circulaban con su coche en ese momento por ese lugar. Tendrán más información sobre este y otros asuntos en las siguientes citas informativas en Telenoticias 1. Nosotros volvemos mañana a las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Adiós.